Hace meses que las dudas se acumulaban, pero no fueron las largas horas sin respuesta, ni sus silencios cargados de evasivas, los que terminaron de quebrarme. No, fue ese mensaje, ese único y fatídico mensaje que apareció en su teléfono sin previo aviso, brillando con una claridad que no dejaba espacio para la mentira. Recuerdo la noche exacta, un martes, como cualquier otro, en octubre. El aire fresco de Madrid se filtraba por la ventana mientras los niños, por fin, se apagaban en su habitación, dejando un vacío en la casa que de alguna manera se sentía extraño. Maya, la mayor, con su mundo siempre a 1000 por hora, y Manuela, su hermano pequeño, que rara vez se quedaba quieto. Esa noche, tras la tormenta de deberes, la casa de siempre, llena de vida, se convirtió en un silencio incómodo. Estaba ordenando, recogiendo lo que quedaba de la tarde, cuando el teléfono de Everett vibró sobre la mesa, rompiendo el instante. Él se había ido a dar una ducha, olvidándose de su dispositivo sobre la mesa de centro, algo que, en ese momento, no habría cambiado nada si no fuera porque mis ojos, casi por accidente, se posaron sobre la pantalla. La notificación apareció como un golpe directo, un mensaje de un número desconocido. Mi respiración se detuvo. No puedo esperar a nuestro viaje el mes que viene, mi amor. Esperanza. El nombre saltó de la pantalla y me atravesó como una puñalada. Esperanza, su jefa, aquella mujer que mencionaba constantemente. Esperanza piensa esto, Esperanza quiere aquello, Esperanza necesita que me quede más tarde. Nunca me molestó, nunca lo cuestioné. Pensé que era parte del juego en el mundo profesional, ese ámbito tan frío y competitivo en el que siempre se encontraba. Sin embargo, esa simple frase cambió todo. Mi amor. Algo en mí se rompió, como un cristal quebrándose en el silencio de la noche. Mis manos, antes firmes, comenzaron a temblar. El temblor que comenzó en las yemas de mis dedos, pronto se apoderó de todo mi cuerpo, robándome la estabilidad. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Con la respiración acelerada, tomé el teléfono entre mis manos, casi sin pensar. Mi corazón golpeaba con fuerza, como un tambor frenético. La contraseña se desbloqueó fácilmente, una simple secuencia que yo conocía bien. Pero no era la contraseña lo que importaba ahora, era lo que estaba a punto de descubrir. Lo que vi a continuación fue un golpe tras otro, una serie interminable de mensajes, uno tras otro, cada uno más doloroso que el anterior. Chistes privados, apodos cariñosos, planes para escaparse en secreto, y lo más desgarrador, conversaciones sobre cómo manejar a mi esposo, sus dudas sobre Manuel, su marido, el cual se encontraba tan atrapado en la misma red de mentiras. La incredulidad me envolvió. No solo me había traicionado con Esperanza, sino que ella, su socia en este juego sucio, estaba casada. 2 familias, 2 vidas destrozadas por su cobardía. A medida que deslizaba la pantalla, las semanas de mensajes se iban desplegando ante mí. Cada palabra, cada risa compartida, cada momento robado me parecía una daga clavada en mi pecho. No era una aventura pasajera. No, esto era algo más profundo, más oscuro. Un amor oculto, cuidadosamente planeado, mientras ellos jugaban a ser personas respetables en su entorno profesional. Pero todo era una farsa. Esperanza no solo era su jefa, sino su cómplice. Me dolía tanto que me mareaba. La rabia, la incredulidad, el dolor, todo se fundió en una espiral de emociones que amenazaban con desbordarme. Sentí el deseo de gritar, de estrellar ese teléfono contra la pared, de enfrentar a Everett al instante, de confrontarlo. Pero algo en mí me dijo que no, no servía de nada. La negación, las mentiras, las manipulaciones, todo caería en una acalorada discusión que no resolvería nada. Necesitaba algo más, algo que tuviera sentido, un golpe de lucidez. Necesitaba un plan silencioso, meticuloso. No podía permitirme perder la cabeza. Esta traición,
su mentira, tenía que desmoronarse lentamente, pieza por pieza, y lo haría, porque a veces la mejor venganza no se da en un arrebato de furia, sino en la acción paciente de desmantelar una farsa. Me levanté del sofá, el teléfono aún en la mano, con un propósito claro: el hombre con el que había compartido mi vida durante más de una década, el padre de mis hijos, el hombre que pensaba conocer, ya no existía. Solo quedaba la sombra de un traidor. A medida que la noche avanzaba, un nuevo capítulo de mi vida comenzaba, sin gritos, sin escenas, solo la calma fría de una mujer que había sido empujada al límite, que sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar su alma. La pantalla de mi teléfono estaba llena de evidencia, capturas de pantalla, docenas de ellas, tomadas con la precisión de alguien que ya no sentía el temblor de la duda, sino la seguridad de la certeza. Mis dedos se movían de forma mecánica, como si no me pertenecieran, como si la rabia me hubiera transformado en un autómata que no podía detenerse. Las reenvié a mi correo electrónico, ocultando mi huella digital, borrando todo lo que podía de su teléfono. Era una carrera contra el tiempo, contra mi propio juicio. Mi mente iba a 1000 por hora, atrapada en un torbellino de emociones y planes inconexos. El calor de la ira quemaba en mis entrañas, pero algo más se estaba formando en mi pecho. Algo frío, algo firme, una determinación que no sabía que tenía. La sensación de ser un peón en su juego me estaba destruyendo, pero debajo de ese dolor, algo mucho más potente se estaba gestando: furia. No solo estaba dolida, estaba enfadada, no solo por la traición, sino por la audacia con la que me lo había hecho, por la humillación que había sembrado en nuestra casa, en nuestra familia. Mientras miraba alrededor de la sala de estar, las fotos familiares que decoraban la repisa, los dibujos de Maya y Manuela en la nevera, algo dentro de mí se encendió. Esto no solo era sobre mí, no, era sobre ellos, sobre nuestros hijos, sobre la estabilidad que él había puesto en peligro con una ligereza que me hacía hervir la sangre. Pensar en ellos, en sus caritas confiadas, me obligó a tomar una decisión. No iba a permitir que todo lo que habíamos construido se viniera abajo por su culpa. No iba a dejar que se saliera con la suya. No a él, no a Esperanza. Cuando Everett salió de la ducha, envuelto en una toalla, su presencia calmada y su tono alegre parecían fuera de lugar en el caos que se desbordaba en mi interior. Tarareaba una melodía cualquiera, sin saber lo que estaba por venir. Al verme, me dedicó una sonrisa relajada. ¿Todo bien, cariño?, preguntó, completamente ajeno a lo que se estaba cociendo bajo la superficie. Mi mirada se encontró con la suya. Por un instante, vi algo en sus ojos, algo que no reconocí. El hombre que amaba estaba ahí, pero también había algo más, algo extraño. Ese nudo frío en mi estómago creció. Respiré profundamente, sintiendo cómo cada fibra de mi ser se tensaba. «Todo está bien, Everett», respondí, con una calma que ni yo misma me esperaba. Mi voz era firme, segura, una mentira tan convincente como la suya. Por fuera, todo parecía igual, pero dentro de mí, la tormenta ya estaba gestándose. La pregunta que me quemaba, la que me atormentaba en silencio, era sencilla. ¿Cómo alguien a quien amabas profundamente puede convertirse en un completo extraño de la noche a la mañana? ¿Y qué haría falta para que pagara por esa transformación? Sabía que la respuesta sería devastadora, y que sería precisa, quirúrgica, sin piedad. Nada de gritos, nada de escenas. Lo que tenía planeado iría más allá de la confrontación. La destrucción sería lenta, meticulosa, y solo un espectador podría comprender la magnitud de la caída. Los días siguientes fueron un ejercicio de normalidad fingida. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con los deberes, sonreía. Pero bajo esa fachada, un infierno silencioso me consumía. Cada interacción con Everett se sentía como una danza coreografiada en la que yo ya no era la protagonista,
sino una espectadora de una obra que no comprendía. Sus toques casuales, sus «te quiero», todo sonaba vacío, eco de una mentira monumental que me estaba aplastando lentamente. Él comenzó con el gaslighting, esa técnica insidiosa que hace que te cuestiones a ti misma. Si le preguntaba por sus salidas nocturnas, respondía con un suspiro dramático, el tipo de suspiro que ya había aprendido a reconocer. Sara, ¿sabes lo exigente que es mi trabajo? ¿De verdad vas a empezar con esto otra vez? Me hacía sentir como la irracional, la paranoica, mientras él, con calma, construía una red de engaños que iba más allá de todo lo que había imaginado. Era irónico. De alguna manera, me estaba volviendo más consciente de él, de su vida. Todo había cambiado. Las pequeñas cosas que antes pasaba por alto comenzaron a tomar un significado inquietante. Cómo planchaba sus camisas, la nueva colonia que llevaba, los giros de su vocabulario, salpicado de términos corporativos que no había escuchado antes. Estaba transformándose, sí, pero no en la persona que yo conocía. Se estaba convirtiendo en alguien más, alguien que compartía secretos con Esperanza, alguien que la amaba. Una tarde, mientras Everett estaba en una videollamada, yo estaba en la otra habitación, en mi estudio, aparentemente distraída en un proyecto, pero estaba escuchando. La risa que escuché no era la misma risa que compartíamos nosotros. No, era genuina, cálida, espontánea. Había algo en ella que me heló hasta los huesos. Y entonces escuché la voz de Esperanza, su voz, clara y familiar. Realmente eres un salvavidas, Everett. ¿Qué haría sin ti? La respuesta de Everett llegó con una calidez que me hizo retroceder. Solo dime, Esperanza, cualquier cosa por ti. No fueron solo las palabras, fue el tono, la intimidad con la que se dirigían el uno al otro. Ese susurro de complicidad que flotaba en el aire, invisible para él, pero cortante para mí. Mi corazón se detuvo. Ya no éramos dos, ya no éramos una familia. Y entonces lo entendí. Ya no había vuelta atrás, no había espacio para el perdón. La guerra de silencios y mentiras estaba a punto de llegar a su fin, y yo iba a ser la que decidiera cuándo, cómo y a qué precio. Era como un cuchillo girando en una herida abierta. Me sentí invisible, como un trozo de tela descartado para dar paso a algo más brillante, más deseado. Esperanza, la mujer con la que él estaba, era todo lo que yo ya no era. Poderosa, glamurosa, libre de las cargas que llenaban mis días. Ella representaba la emoción, la escapatoria que Everett claramente anhelaba. Y yo, la madre de sus hijos, la compañera que había estado a su lado en todo momento, no era más que un obstáculo, una carga que debía manejar. La humillación no venía solo de la traición de Everett, sino de la indiferencia que sentía a mi alrededor. Mis padres, que vivían a varios kilómetros de distancia, jamás comprenderían el alcance de esta traición, atrapados en su propia visión limitada de lo que significa el éxito en el mundo empresarial. Mis amigos, en su mayoría, estaban demasiado ocupados con sus propios problemas como para entender el peso de lo que había sucedido. Solo Ramona, mi amiga de toda la vida y abogada de renombre, había notado que algo no iba bien. Aún no le había contado la verdad. No estaba lista. Todavía estaba en la fase de observación, aún intentando comprender la magnitud de lo que me había hecho. Me sentía completamente sola. Tenía que llevar una máscara de compostura, especialmente por los niños. Pero las sonrisas que les regalaba no eran para ellos, sino para el mundo que aún creía que todo estaba bien. Había momentos en que el dolor me aplastaba por dentro, como cuando, en una cena con Clara, la hermana de Everett, sentí la humillación en su tono tan claramente. Clara, como siempre, hablando sin filtro, mencionó lo bien que le estaba yendo a Everett. Realmente le está yendo muy bien en Sterling Innovations, ¿verdad? Y Esperanza. Está impresionante, tan competente. Siempre ha necesitado a alguien que lo impulse, alguien con verdadera iniciativa.
Sus palabras me golpearon con una fuerza inesperada. ¿Realmente estaba validando su relación con Esperanza sin darse cuenta? Era como si la estuviera alabando, como si me estuviera diciendo, sin decirlo, que yo no era suficiente para mantenerlo motivado, para darle esa chispa que parecía buscar en otra parte. Mi sonrisa fue frágil, forzada. Sí, Esperanza es sin duda una persona con iniciativa. Mi voz fue firme, aunque por dentro sentía que todo me desbordaba. La comparación, el desprecio implícito, flotaba en el aire como una neblina invisible, ahogándome poco a poco. Y luego, el hallazgo del recibo, la joya, un collar de plata con un colgante delicado, una pieza cara, que no era para mí. Mi cumpleaños había sido hace 2 meses, y lo único que recibí fue un gadget de cocina. Mientras tanto, él estaba gastando nuestro dinero, el que tanto me había costado ganar y ahorrar, en ella, en Esperanza. La traición era tan grande que no solo afectaba a nuestra relación, sino también a lo que construimos juntos, a nuestra estabilidad financiera, a nuestro futuro. El impulso de enfrentarlo, de lanzarle el collar a la cara, me recorrió por completo, pero entonces me detuve. No podía caer en la misma trampa emocional. Este no era el momento. Este era solo otro detalle que alimentaría el plan que ya había comenzado a trazar en mi mente. Era otro clavo en su ataúd. Yo les había dado todo. Me susurré a mí misma esa noche, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Mi juventud, mi lealtad, mis sueños, mi energía. Me los habían arrancado como si no significara nada. Las palabras que me habían dejado retumbaban en mi mente. No soy nada para él. Las lágrimas llegaron finalmente, pero algo cambió en mí. No iba a ser una víctima más. No iba a quedarme aquí llorando por lo que perdí. No. Iba a ser la artífice de las consecuencias. Mi rostro ya no era el de una mujer rota. Mis ojos, aunque rojos, brillaban con una nueva claridad. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía cuándo y dónde. La fiesta anual de la empresa se acercaba. Ese evento brillante, cargado de glamour y éxito superficial. Un lugar donde las apariencias importan más que cualquier otra cosa. Sería el escenario perfecto para una actuación que Everett jamás olvidaría. El cambio dentro de mí se estaba haciendo palpable. El dolor, antes tan abrasador, estaba cristalizándose en algo más frío, más calculador. La batalla no había hecho más que comenzar. No era simplemente un entumecimiento, sino una desconexión estratégica, casi calculada. Las lágrimas que antes nublaban mi visión se secaron rápidamente, reemplazadas por una claridad implacable, casi eléctrica. La mujer que había sido la víctima ya no existía. Ahora había nacido una estratega. Ya no veía la situación a través de los ojos de una esposa devastada, sino con la precisión de alguien que busca evidencias. Cada comentario inocente, cada llamada a horas intempestivas, cada mirada furtiva entre Everett y Esperanza en los eventos de la empresa, a los que asistía ahora con la mirada fija. Todo lo observaba con el escrutinio de un investigador. Fingía ser la esposa comprensiva, pero en mi mente cada pequeño gesto se convertía en una pista valiosa. Recordé una conversación que había tenido con Ramona, mi amiga de toda la vida y abogada corporativa, tiempo atrás. Estábamos charlando despreocupadas sobre un divorcio complicado que conocíamos, y Ramona, siempre pragmática, había mencionado algo que en ese momento me había parecido una conversación trivial. La gente cree que son listos, había dicho mientras bebía de su copa de vino, pero siempre dejan rastros, correos electrónicos, informes de gastos, reservas de vuelos, metadatos en las fotos, todo queda registrado. Sus palabras, que en su momento fueron solo una charla casual, ahora se volvían vitales. Ramona, aunque no lo supiera, ya se había convertido en una aliada clave. El primer paso era claro: recopilar pruebas. Las capturas de pantalla que había tomado de Everett no eran más que el inicio. Necesitaba más.
Recordé que Everett había mencionado una unidad compartida en la nube para sus proyectos de trabajo, accesible desde el ordenador de casa. Podía parecer una pista remota, pero no iba a dejar ningún rincón sin explorar. Cada detalle, por más insignificante que pareciera, podría ser crucial. Una tarde, cuando él estaba en el trabajo y los niños en el colegio, decidí tomar acción. Me deslicé por su despacho como una intrusa en mi propia casa, con el corazón golpeando en mi pecho, fusionando la culpa con una dosis de adrenalina. Me sentía como una espía, manipulando la verdad en mi favor. Cada paso que daba en su oficina era una mentira que me hablaba al oído. Navegué entre sus archivos, mi mente bombeando pensamientos a una velocidad vertiginosa. El nudo de ansiedad en mi estómago me apretaba, pero no me detuve. Finalmente, lo encontré. Una carpeta con la etiqueta «Personal, no tocar». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que dentro de esa carpeta encontraría más que simples archivos. Entre documentos triviales, descubrí lo que temía: más correos electrónicos, fotos comprometedoras y recibos discretos. Pero hubo uno que captó mi atención de inmediato: un itinerario detallado de un viaje de negocios a Napa Valley, claramente planeado para Everett y Esperanza. Incluía vuelos de conexión y una suite de lujo. Las fechas coincidían con una de las conferencias de Everett. No fue un simple viaje de trabajo, era algo más. Copié todo: cada correo, cada foto, cada recibo. Lo organicé meticulosamente en una carpeta cifrada y segura en mi disco duro. La cantidad de pruebas era abrumadora, pero sentí un poder renovado al ver que tenía control sobre todo. Ellos, tan confiados y arrogantes, pensaron que no dejarían rastro. Pero ahí estaba yo, recogiendo las piezas de su engaño. Fue en ese momento que una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. «Benditos sean», pensé, sintiéndome casi ridícula por su presunción. ¿Cómo podían creer que alguien con sus torpes intentos de engaño pasaría desapercibido? Era casi cómico, si no fuera tan devastador. La siguiente revelación llegó de una fuente que no esperaba: Antonio. Antonio era un joven gestor de cuentas de Sterling Innovations, siempre reservado y un tanto intimidado por Everett. Lo encontré en el supermercado una mañana de sábado. Lo vi evitar mi mirada, casi como si estuviera huyendo de algo. Nos cruzamos junto a las estanterías, y al verme, murmuró un saludo tímido. «Hola, Sara». Su voz sonó baja, como si tratara de no ser escuchado. «¿Cómo te va?». Sonreí sin mostrar signos de lo que estaba pensando. Mi sonrisa fue inocente, como si todo estuviera bien. «Bien ocupada. Everett ha estado trabajando mucho últimamente. Siempre llega tarde a casa, ya sabes». Antonio hizo una pausa. Miró alrededor como buscando que nadie más escuchara, y luego bajó la voz aún más. «Sí, es muy dedicado, especialmente a los proyectos de Esperanza». Mi corazón dio un vuelco. Esa frase, dicha en ese tono, con ese énfasis en esperanza, me alertó de inmediato. Algo no cuadraba. Había algo más que no me estaba contando. De repente, el hecho de que Antonio me lo dijera en voz baja y en un lugar público no parecía casual. Él no solo hablaba de trabajo, sino que de alguna manera estaba insinuando más. Estaba dándome información crucial, sin saberlo. Antonio acababa de soltar otro pedazo del rompecabezas, y yo iba a juntar todo. Cada palabra, cada gesto, me acercaba más a la verdad. Escuché algunos rumores sobre esa gran presentación en San Diego el mes pasado. Se decía que fue una colaboración bastante intensa. Las palabras de Antonio flotaron en el aire. Su mirada esquiva me lo dijo todo. No hizo falta más. Con un simple parpadeo, entendí que estaba dando un mensaje sin necesidad de explicitarlo. Me estaba advirtiendo, me confirmaba lo que ya sospechaba. La tensión entre nosotros se hacía palpable. En ese instante, el silencio se llenó de una verdad no dicha. Le agradecí la información con un asentimiento, pero en mi mente ya estaba construyendo el siguiente paso: San Diego.
Otro viaje que no tenía nada de trabajo, y mi plan empezaba a tomar forma con claridad. Mi objetivo era presentar las pruebas de manera irrefutable, que nadie pudiera negar, de una forma pública y completamente humillante para ambos, pero sin llegar a la confrontación directa ni a nada ilegal. La fiesta de Navidad de la empresa, a finales de noviembre, era la ocasión perfecta. Un evento de etiqueta en un hotel de lujo del centro de la ciudad, al que asistirían todos los ejecutivos, sus esposas y clientes de alto perfil. Manuel, el marido de Esperanza, sería uno de los asistentes. Un hombre con una reputación intachable y una protección feroz sobre el apellido de su familia. Exponer a Esperanza ante él sería devastador. Comencé a crear mi dossier. No solo recopilé archivos digitales, sino que también armé una carpeta física con documentos clave, correos electrónicos impresos, fotos, informes de gastos con discrepancias señaladas, el itinerario del viaje a Napa y los recibos del hotel de San Diego. Incluso encontré una captura del perfil de LinkedIn de Esperanza, donde mostraba orgullosamente su estado civil, una ironía frente a su vida secreta. Podía imaginar la expresión de Manuel al ver todo eso. La idea me produjo un escalofrío frío, una satisfacción contenida. El desafío ahora era cómo entregar todo eso a Manuel sin hacer ruido antes del momento adecuado, sin que lo desestimara como las fantasías de una esposa celosa. Necesitaba una estrategia astuta, sutil, pero impactante. Recordé a Anita, la asistente personal de Manuel, que la había visto en un evento anterior. Era eficiente y discreta. Se me ocurrió algo. ¿Y si le entregaba el dossier a Anita para que se lo entregara a Manuel en el momento justo durante la fiesta? Era un riesgo, sí, pero el potencial de éxito era inmenso. Pasé horas perfeccionando mi acercamiento hacia Anita, creando una historia creíble y preparando un sobre cuidadosamente sellado. Un paquete anónimo que despertara su curiosidad sin generar sospechas inmediatas. La adrenalina se convirtió en una corriente constante en mi cuerpo, impulsándome hacia adelante. Ya no se trataba solo de venganza, era algo más grande. Recuperar mi dignidad, mi historia, mi control. Ya no era la esposa olvidada, la mujer descartada. Ahora yo tenía el poder. Estaba a 10 pasos por delante de ellos, sin que supieran que el telón estaba a punto de caer. El escenario estaba listo, las piezas en su lugar, y el gran final se acercaba rápidamente. La noche de la gala de Navidad de Sterling Innovations llegó. Un evento brillante, lleno de sonrisas forzadas y una ambición palpable. El gran salón de baile del Hotel Omni brillaba con luces centelleantes, mientras las copas de champán tintineaban en un constante bullicio. Everett, ajeno a todo, estaba impecable con su smoking, con el brazo rodeando mi cintura, y una sonrisa que parecía más una máscara que una verdadera expresión de satisfacción. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor frenético en mi pecho, pero mi rostro, sereno y elegante, no traicionaba el tumulto que sentía por dentro. Esa noche, todo cambiaría. Las máscaras caerían. Había planeado cada detalle con precisión. Ese mismo día, antes de salir, había enviado un paquete sin marcar a la oficina de Anita, a través de un mensajero privado. Dentro, había un sobre sellado con el nombre de Manuel, marcado con la palabra urgente, confidencial, asunto personal. La nota adjunta, escrita a máquina y sin firma, decía simplemente: para los ojos del señor Hayes, entregarse en la gala de Navidad de Sterling Innovations, antes de las 9:00 p.m. Se trata de un asunto de suma importancia relacionado con su familia y Sterling Innovations. Todo estaba dispuesto. Ya no había vuelta atrás. La gala de esa noche sería el escenario perfecto para revelar la verdad, para exponer a Everett y a Esperanza sin que pudieran escapar. Manuel, Esperanza. Ellos no sabían que estaban a punto de ser despojados de todas sus mentiras. El telón estaba a punto de caer. La nota estaba diseñada para despertar suficiente curiosidad y garantizar la entrega.
sin ser tan directa como para causar sospechas inmediatas. Incluí también un billete de $100 dentro del sobre, un pequeño incentivo para asegurar la rapidez y discreción de Anita. Mientras la noche avanzaba, no dejaba de observar la entrada al salón de baile. Aproximadamente a las 8 p.m., vi llegar a Manuel Hayes, un hombre de porte imponente y presencia tranquila, acompañado de Esperanza. Ella deslumbraba en un vestido esmeralda que brillaba con intensidad bajo las luces, su sonrisa perfecta y ajena a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Cuando Everett los vio, se dirigió hacia ellos inmediatamente. Su saludo fue familiar, con besos al aire, y una camaradería que me provocó un nudo en el estómago. Los observé en silencio, sin moverme, casi como si estuviera acechando a mi presa. Alrededor de las 8:45 p.m., vi a Anita acercarse con discreción a Manuel. Le entregó un sobre elegante, delgado. Manuel, manteniendo su calma habitual, asintió con un gesto, se disculpó cortésmente con Esperanza y Everett, y se retiró a un rincón más apartado del salón de baile, con el entrecejo ligeramente fruncido, como si estuviera intrigado. Mi respiración se detuvo en ese preciso instante. Era el momento que había estado esperando. Lo observé atentamente mientras abría el sobre. Sus ojos pasaban rápidamente sobre la primera página. Luego se detenían en los documentos. Al sacar las fotos, los correos electrónicos y los recibos del hotel, su expresión cambió lentamente. Primero fue un rubor leve que subió por su cuello, seguido por la mandíbula apretada. Sus ojos, siempre serenos, ahora ardían con una mezcla de incredulidad y furia. De repente, levantó la vista. Recorrió la sala con la mirada, buscando a alguien. Finalmente, sus ojos se posaron en Esperanza, que seguía riendo junto a Everett, con las cabezas muy juntas. Un cambio frío y decidido se reflejó en su rostro. Caminó, no con prisa, sino con una determinación implacable hacia ellos. La música continuaba. Las conversaciones seguían, pero para mí, todo se redujo a ese instante. Everett, aún con una sonrisa en el rostro, se giró para saludarlo. «Manuel, qué bueno verte, amigo». Pero Manuel no le permitió seguir. Levantó el sobre con una fuerza controlada, sin que fuera un gesto dramático, pero sí devastador en su calma. Su voz, aunque baja, cortó el murmullo de la sala como un cuchillo. «Esperanza, Everett, ¿me podéis explicar qué son estos documentos?» La radiante sonrisa de Esperanza se desvaneció de inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el dossier en manos de Manuel. La palidez empezó a apoderarse de su rostro, y la seguridad que mostraba hasta ese momento se esfumó por completo. Everett, al darse cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, se quedó paralizado. Sus ojos, fijos en los papeles, luego en Esperanza, luego en mí, mostraban una súbita comprensión, seguida de un pánico evidente. «Manuel, ¿qué es esto?». Esperanza tartamudeó, su voz débil, como si intentara hacer creer que todo era una confusión. Pero Manuel no alzó la voz. Sus palabras fueron simples, pero llenas de una frialdad cortante. «Esto, querida esposa, parece ser un informe completo de tus viajes de negocios con el señor Everett. Napa Valley, San Diego, un itinerario de viajes detallado, junto con estos mensajes cariñosos. ¿Es esto parte de la cultura corporativa de Sterling Innovations?». Los murmullos comenzaron a esparcirse rápidamente entre la multitud que se había reunido alrededor, atraída por la creciente tensión. Los rostros se volvieron hacia ellos, los ojos se agrandaron. La música, que antes sonaba alegre y energética, ahora sonaba demasiado alta, demasiado discordante. Everett, que siempre tenía algo que decir, se quedó sin palabras. Su rostro reflejaba una conmoción total, una desesperación visible que lo dejó mudo. Esperanza, intentando recuperar algo de compostura, extendió la mano para intentar arrebatar el dossier de las manos de Manuel. «Esto es un montaje, una mentira. Alguien está intentando destruirnos».
Esperanza intentó defenderse, pero la determinación de Manuel fue implacable. Un montaje. Estos son tus correos electrónicos, Esperanza, tus fotos, tu firma en estos informes de gastos, que has archivado bajo entretenimiento de clientes para dos. Y por supuesto, el nombre de Everett aparece en todos ellos. La furia de Manuel se dirigió directamente a Everett, y sus palabras fueron como dagas lanzadas sin piedad. Tú, Everett, subordinado de mi esposa, el hombre en quien confiaba para dirigir la división regional de mi empresa. Has traicionado mi confianza, la de mi empresa y la de mi familia. Todo esto, justo frente a mis ojos. La humillación fue profunda y sin piedad. Everett no pudo articular nada coherente. Manuel, puedo explicarlo. Esto es un malentendido. Pero las palabras no cambiaron nada. No había excusa que pudiera salvarlo. Su carrera, su reputación y su vida, tal como las conocía, se desmoronaban ante él. Desde la distancia, observaba como un espectador, un silencioso arquitecto de su caída. Una pequeña sonrisa, casi invisible, se formó en mis labios. La satisfacción de saber que todo sucedía según lo planeado era un elixir que me embriagaba. No hubo violencia, ni ilegalidad, solo un impacto devastador. Esperanza, al comprender que ya no podía negar lo evidente, se desmoronó. Sus lágrimas no eran por arrepentimiento, sino por furia y autocompasión. Tú nos has tendido una trampa, gritó a Manuel. Luego su mirada se cruzó con la mía, y la tensión entre nosotros fue palpable. Ella lo sabía, sabía que yo estaba detrás de todo esto. Manuel, con total indiferencia, les dio la espalda, tomó su teléfono y con una voz tranquila pero firme, dio las órdenes que marcarían el rumbo de lo que quedaba. Trae mi coche y contacta con mi abogado. Quiero una auditoría completa de las cuentas de gastos de Sterling Innovations, con efecto inmediato. Y quiero que Esperanza sea despedida mañana. Con esas palabras, se alejó, dejando a Esperanza llorando desconsolada. Su vestido esmeralda ahora convertido en el símbolo de su fachada rota. Y a Everett, inmovilizado, un paria en medio de lo que antes había sido una fiesta de alta sociedad. El equilibrio se había roto. Los que antes estaban en la cima ya no lo estaban. Las consecuencias fueron rápidas, brutales. Un terremoto que sacudió el mundo corporativo de Austin, cuyos ecos se sintieron por toda la ciudad. Manuel cumplió con su palabra y ordenó una auditoría forense completa en Sterling Innovations. Aunque intentaron minimizar el escándalo, pronto se convirtió en el secreto más comentado de la ciudad. Esperanza Hayes fue despedida al día siguiente, y su carrera, su reputación y todo lo que había construido se desplomaron con ella. Manuel pidió el divorcio, un proceso doloroso y público que la despojó de la vida lujosa e influyente que había fabricado con tanto esfuerzo. El destino de Everett fue igualmente sombrío. Fue suspendido inmediatamente con licencia administrativa, y solo una semana después fue despedido oficialmente, alegando mala conducta y abuso de los recursos de la empresa. La red de contactos que había cultivado se deshizo como un castillo de naipes. Los colegas que antes lo respetaban, ahora lo evitaban. Se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer, un chisme que circulaba en los pasillos de las grandes empresas. Por supuesto, Everett intentó acercarse a mí. Al día siguiente de la fiesta, se presentó en casa, una figura patética, rogando perdón, pidiendo una segunda oportunidad. Juró que todo había sido un error, un mal paso, y culpó a Esperanza y a la presión del trabajo. Pero sus palabras eran vacías, llenas solo de miedo por su caída, sin ningún atisbo de arrepentimiento real. Lo observé, lo miré detenidamente por primera vez en meses. El hombre que tenía delante ya no era el mismo que había sido mi esposo. Era una cáscara vacía, sin las mentiras que lo sostenían. Everett, le dije con una calma que contrastaba con la tormenta interna que sentía. No solo me has traicionado a mí, has traicionado a nuestros hijos, a nuestro hogar, a todo lo que construimos juntos.